La huida a Egipto. Muy poco después de la partida de los magos, al día siguiente o al otro, una visión divina cruza el sueño inquieto de José. En la Biblia el sueño es el tiempo de las visitas de Dios, quizá porque, cuando duerme, el hombre no es dueño de sí mismo y, al no estar pendiente de las llamadas exteriores, es más dócil a las interiores. El ángel del Señor se dirige a José, solo a él, como lo hará en adelante, reconociendo así su papel de cabeza de familia. Y, de hecho, José adopta inmediatamente las disposiciones necesarias. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y se fue a Egipto. Esta autoridad y esta sumisión nos dan motivo para reflexionar. Aunque José y María estaban profundamente unidos y eran igualmente dóciles a cualquier llamada de Dios, la santidad de María era incomparable con la de José, su comprensión del misterio, la intensidad de su caridad. Todo lo que su maternidad le había revelado del amor divino, le otorgaban una dignidad espiritual supereminente. José estaba mejor preparado que nadie para reconocerla. Hasta podríamos decir que el amor de José, transido de admiración, tenía que hacerse humildemente dócil para seguir a María en lo que ella le revelaba de Dios y de Jesús. Entre aquellos dos seres excepcionales había una especie de jerarquía de valores que era al mismo tiempo un componente y una de las riquezas de su amor. Pero, en el ámbito de la acción, es José quien tiene la primacía y la ejerce sin vacilación, con todo conocimiento de causa. La autoridad no está ligada a la valía. Tiene la función de conducir a la familia, como todo cuerpo social, por los caminos de Dios. Dicho esto, no olvidemos que la autoridad de José estaba impregnada de obediencia a Dios y de amor por María. De obediencia a Dios porque, como vemos claramente en el mismo Evangelio, antes de dar las órdenes, las recibe, y porque su absoluta docilidad, su fe ciega en la palabra de Dios, fundamentan sus decisiones y la confianza de María. Pero esta autoridad está también penetrada de amor, tiene el encargo de María y del niño, tiene la obligación de protegerlos, y este encargo, esta obligación, son dos formas auténticas de su amor de esposo y padre. Subrayemos también que en el relato evangélico la orden del ángel tiene una limitación de tiempo: quédate allí hasta que te avise. Dios no manda más que una situación inmediata, es una orden a corto plazo. Así, José, María y el niño están plenamente en manos de Dios. A cada día le basta su esfuerzo y su gracia. En la renuncia a trazar planes para el futuro hay un profundo abandono en la providencia. Una vez prescrito y ponderado todo, la partida es inmediata. En la noche clara, el pequeño grupo, con su escaso equipaje, rodea la ciudad dormida y emprende el camino del sur. Es la tercera vez que abandonan el hogar, después de Nazaret, de la gruta de Belén. ¿Dónde se instalarán? ¿Qué diferencia entre este camino y los anteriores? Hasta entonces sus traslados tenían un objetivo, esta vez los mueve el temor ante una amenaza que se cierne sobre ellos. Este miedo crea un lazo nuevo entre María y José, el niño que habían suavemente esperado, recibido, mirado, presentado a los pastores y a los magos y ofrecido en el templo, ahora necesita apremio y protección. Para ello, están solos el padre y la madre. ¿Qué hacen en el cielo los ángeles que anunciaron su venida a los pastores? ¿El querubín del paraíso con su espada flamígera? ¿O el ángel de Balaam con la suya? ¿Y el de David, que hizo morir de peste a 70,000 hombres? Ninguno de ellos está presente para proteger al Hijo de Dios. No tiene más que a su padre y a su madre. Pero a ellos no les abruma su responsabilidad, se sienten indefensos y fuertes a un tiempo. Y no solo porque Dios está con ellos, sino porque son dos que se quieren, para defender a su Hijo. ¿Hacia dónde se dirigen? Hubieran podido huir a Arabia con los magos, pero Arabia no significa nada para Israel, mientras que Egipto. Podemos hablar de la fascinación que ejerce Egipto sobre el pueblo de Dios. En cierto sentido, ha sido su enemigo secular, históricamente, el opresor de los hebreos y, espiritualmente, el país que seduce a las gentes sin idea. Una tierra de esclavitud y de magia que aparta a los israelitas de su Dios y del que hay que desconfiar como de la peste.
Pero, por otra parte, ese país próspero y hospitalario ha sido el refugio de patriarcas hambrientos, proscritos y vencidos, antes de convertirse en el de Jesús fugitivo. Egipto muestra toda la ambigüedad de las potencias temporales, que pueden ser corruptoras y perseguidoras, pero que también pueden ofrecer una seguridad material sin la cual los hombres de Dios no tienen más remedio que huir y morir. Mateo indica con un trazo el sentido bíblico de la huida a Egipto, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir, de Egipto llamé a mi hijo. Se trata de un regreso, evidentemente, pero, sin ida, no habría habido regreso. Mateo insiste de modo visible en relacionar la estancia y el regreso de Jesús con la estancia del pueblo de Dios en Egipto y su salida de allí. Al mismo tiempo, sitúa el viaje de la Sagrada Familia bajo el signo de aquel tiempo del desierto del que Israel sintió siempre nostalgia, porque era el tiempo de la vida con Dios. Imaginemos, pues, aquellos días, aquellas noches durante las cuales María, José y Jesús atraviesan el desierto. No se citan milagros, porque el tiempo de los milagros ha pasado y ahora es el momento de la fe. Es inútil, pues, inventar cuentos de hadas, como han hecho los apócrifos, bandoleros que, dispuestos a asaltar y saquear, se convierten y se arrodillan, leones que se amansan, palmeras que inclinan sus racimos de dátiles. A pesar de su sencillez, la verdad es más hermosa. En medio del temor que los sobrecoge, María y José se sienten impresionados por esas vastas extensiones silenciosas, la irradiación de la luz sobre la arena y las rocas, el frescor de los oasis. La noche inmensa y hormigueante de estrellas. Es la creación misma, envolviéndolos con su presencia, no la creación amable, viva y, en cierto modo, civilizada que han conocido hasta ahora, sino el poema deslumbrador y vivo de la luz, del cielo y de la tierra. En su desnudez original. Experimentan entonces una especie de desprendimiento nuevo y también la cercanía de la majestad creadora. Mientras caminan por la arena y por los riscos, a sus espaldas se desarrolla una tragedia espantosa, Herodes, burlado. Se enfurece y ordena la matanza de todos los niños varones menores de 2 años nacidos en Belén y sus alrededores. ¿Cuántos perecieron? Parece ser que una veintena. Pocos, si se piensa en otras carnicerías del mundo antiguo o del nuestro. Muchos, si atribuimos precio a la vida humana. Mateo se hace eco de esas trágicas madres citando a Jeremías, una voz se oye en Ramá, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse porque ya no existen. Pero no nos quedemos con esta visión atroz. Al instituir la fiesta de los santos inocentes, 3 días después de la Navidad, la Iglesia tiene una idea diferente, esos bebés asesinados no son las víctimas de la redención sino los primeros salvados. Jesús les concede la gloria de los primeros santos, de los primeros mártires de un mundo nuevo. A oídos de José y María llegarán más tarde los ecos de las sangrientas jornadas de Belén. De momento, caminan y caminan, cruzan la frontera, el niño está a salvo. ¿Hasta dónde irán? Quizá no se adentran mucho en el interior del país. Se detienen en una colonia judía, protectora y acogedora, como todas las que se han creado en los países extranjeros alrededor del Mediterráneo. Los reciben y les ayudan a instalarse. Probablemente les adjudiquen como vivienda una cabaña de cañizo y barro del Nilo, como las que se ven todavía en los pueblos egipcios, y les proporcionan trabajo, porque el oficio de José interesa en cualquier parte. Y eso basta, para el resto, para la intimidad de ellos tres, no necesitan más que su cariño, un amor que ha aumentado con la angustia compartida, con el estrechamiento de María y José en torno al niño, del que son los únicos protectores. A su alrededor todo ha cambiado, pero en ellos y entre ellos todo se ha fortalecido y profundizado a causa de la prueba y el dolor que los acercan el uno al otro y, juntos, a aquel que los guarda, invisible y presente. La huida a Egipto es un capítulo del libro No temas recibir a María tu esposa, por Henri Caffarel del año 1983, editado nuevamente en 1993.